Vamos a leer la parábola del buen samaritano, amén. Capítulo 10 del libro de Lucas, versículo 25 al 36. Cuando lo tenga dicen amén. Y aquí hay algunos detalles muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, ¿de qué se habrá querido justificar? Queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba caminando, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Aleluya. Santo eres. Dele un aplauso al Señor. Qué bonito. Pueden sentarse. Padre, gracias por tu palabra. Padre, que sean de aliento a nuestra vida y que germinen, Señor, y den fruto al 100 por 1 en su tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Uno de los detalles interesantes de este pasaje es que cuando Jesús hace esta historia no está hablando con cualquier persona. Está hablando con una persona que era un intérprete de la ley, era un experto en las escrituras. O sea que esta parábola está relacionada, si lo pudiéramos extrapolar al día de hoy, con los creyentes. Dile al que está a tu lado, este mensaje es para ti. Díselo así, tranquilo, los palos vienen ahora, tranquilo, no hay problema, pero este mensaje es para ti. Primer principio que Dios me regaló de este pasaje, que no sea tu culpa, no quiere decir que no sea tu responsabilidad. Anoten. Que no sea tu culpa, no quiere decir que no sea tu responsabilidad. Estamos viviendo en un tiempo en donde hay una frase muy famosa, en los Estados Unidos y aquí en Dominicana también, porque nosotros copiamos mucho de Estados Unidos, y la frase es, it's not my business. ¿Cuántos la han escuchado? En español dominicano sería, no son problemas míos. Y hoy en día estamos viendo cómo nuestra sociedad padece de tantas situaciones donde el pecado, que es aquel ladrón, está arrojando a nuestros jóvenes, a nuestras damas, a nuestros caballeros, a nuestras familias al borde de un camino y le han despojado de todas las bendiciones que Dios ha querido depositar sobre ellos y le han dejado herido y medio muerto en el camino. Pero muchos de nosotros, como no son problemas míos, nos hacemos de la vista gorda y no vamos a dar auxilio a este tipo de situaciones. Cuando la palabra de Dios dice en el libro de Corintios, 2 de Corintios, que en Dios hemos recibido el ministerio de la y que tenemos la palabra de la reconciliación. A mí me gustaría leer este pasaje. Vamos a ver qué dice este pasaje. Este pasaje en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Oiga lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Y todo esto proviene de Dios, quien reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta los pecados, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, oiga lo que dice ahora. Así que,
Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Una de las cosas que no nos gusta a nosotros los seres humanos es rogar. Si yo tengo que rogarle, yo no le voy a decir nada, porque él es que se lo pierde. ¿Hay alguien que está aquí? Empezamos al paso, empezamos al paso. Tenemos el ministerio de la reconciliación, que es el único ministerio que abarca todos los demás ministerios. Porque el pastor está pastoreando para poder reconciliar a esa oveja con Cristo. El evangelista predica para reconciliar a esa persona con Cristo. El maestro enseña para que ya después de reconciliado con Cristo puedas tener un conocimiento más profundo de Él y tus fundamentos se arraiguen a la persona de Cristo. ¿Hay alguien que está aquí? Los apóstoles dirigen para que todas estas cosas tengan en común denominador que seamos reconciliados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, lo curioso de esta historia es que dos de las personas que estaban encargadas en su momento de cosas tan importantes como por ejemplo el levita, que era aquel que se encargaba del cuidado del templo, era aquel que limpiaba el templo, era aquel que se suplía de las artes en el templo, era aquel que hacía los sacrificios en el templo, que servía, era todo aquel que estaba encargado de administrar en el templo, de adorar, de bendecir y de dar ese servicio. Vio la necesidad de una persona de su propio pueblo y siguió de largo. Igual con el sacerdote, una persona docta en la ley, una persona que sabía de las escrituras y que no ignoraba que el mandamiento más importante era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Pero parece que en ese momento no pensó en que ese era uno de los mandamientos más importantes y viendo a este hombre en necesidad siguió de largo. Hay una frase en una de mis canciones que dice que es más fácil criticar y mofarse que limpiar, porque para limpiar hay que ensuciarse. Y esto yo lo aprendí estando en una agencia de misiones cuando estaba fregando. Había un caldero así lleno era de espagueti, o sea que eso queda. Y a mí no me gustaba fregar. Entonces yo era grandote, sí, entonces yo estaba ahí y, le toca a Rubín que fregar. Yo, anda, pa, su magnífica. Yo estaba buscando guantes, no, tiene que ser con las manos. Y yo empiezo ahí con los vasos, porque usted sabe que los vasos van primero, ¿verdad? Luego las cucharitas, exacto. Luego los platicos. Y de último, pues entonces no procede con el caldero. Y cuando me tocó el caldero, una de nuestras líderes en aquel entonces me dice, así mismo hace Dios con tu vida. Dios entra su mano en toda esa parte sucia. Dios empieza a limpiar para que pueda ser útil una vez más. Aleluya. Pero estas personas que siguieron de largo no lo pensaron así, porque tenían otras cosas en mente. Así que el segundo principio que Dios me regaló es el siguiente. ¿Tienen dónde anotar? ¿Están listos? Si no cumples con tu labor, tus títulos no sirven de nada. Aleluya. ¿Hay alguien aquí? Si no cumples con tus tareas, tus títulos no sirven de nada. Imagínese que usted estudie la carrera de Derecho, Abogacía, 4 años, hace 2 años de una especialidad y de un momento a otro se gana la lotería, 52 millones de dólares. Y usted jamás tiene que volver a ejercer la abogacía, el derecho. ¿Sirve de algo que usted sea abogado? ¿Verdad que no? O imagínese un arquitecto y que le pase lo mismo. Si usted no cumple con su labor, su título no sirve de nada. El título es algo que se consigue luego de un periodo de tiempo de formación, de realización y de consumación de un proyecto. ¿Hay alguien que está aquí? Por ejemplo, Cristo es el título que recibe Jesús después de haber consumado su tarea en la tierra. ¿Cuántos lo sabían? Cuando Jesús fallece como Jesús, pero cuando resucita como Jesús, el Cristo. ¿Hay alguien que está aquí? Aún el mismo Jesús recibió su título después de haber cumplido su labor. El asunto es que nosotros como cristianos tenemos el título, pero como que no actuamos como cristianos de vez en cuando con otros hermanos. ¿Hay alguien aquí? Porque este buen samaritano fue movido a misericordia.
Y como nosotros hemos sido rescatados y muchos de nosotros sabemos el pasado que tenemos, muchos de nosotros reconocemos de dónde Dios nos ha sacado. Cuando vemos a alguien padeciendo alguna otra necesidad, podemos identificarnos y ser movidos a misericordia, porque ahí estaba yo. Porque de ahí me sacó el Señor Jesucristo. Y Dios también quiere alcanzar, no tan solo a los que están afuera, porque este mensaje no es necesariamente para los que están afuera, sino para los que están adentro. Hay gente dentro de nosotros que está padeciendo necesidades, presiones muy fuertes de la sociedad, los jóvenes, los adolescentes, las damas, los caballeros. La sociedad va muy rápido y muchos de nosotros necesitamos ayuda, necesitamos apoyo. Y es necesario que la iglesia empiece no a reformar sistemas, sino a reformar vidas. Aleluya. Porque Dios nunca estuvo interesado en reformar un sistema religioso. Y cuando digo esto, pienso en Calvino y veo como él pone las 95 tesis para que todo el mundo la vea, pero él no estaba promulgando una nueva religión. Él quería que el sistema en el que él estaba fuera transformado. Pero como él recibía el rechazo, automáticamente las personas que creyeron, que entendieron estas 95 tesis, empezaron entonces a caminar, empezaron a reunirse y empezaron a entender que había un camino diferente. ¿Verdad que sí? Lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Muchas veces deseamos cambiar la iglesia, que no me gusta el culto, que mira cómo está, que por qué nada más dejan a fulano. Olvídate del que sirve o del que no sirve. Permítete y date la oportunidad de que Dios te use como Él quiera usarte, porque tu púlpito es el mundo. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Otra de las cosas que me llama la atención de este pasaje es que cuando el intérprete de la ley, el experto en la ley, le hace la pregunta a Jesús, Jesús no responde su pregunta. Y es muy curioso porque él le pregunta y le dice, ¿haciendo qué cosas? Heredad de la vida eterna. Jesús le dice, ¿cómo lees tú? Él le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Entonces, él no estaba satisfecho y le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y ahí entonces Jesús pasa a contar la parábola, la historia que nosotros hemos leído esta mañana tarde. Y sucede algo muy interesante. Jesús le pregunta y le dice, ¿quién crees tú que fue el prójimo? Y él le respondió, el que usó de misericordia. Él no dijo el samaritano. Porque había un problema cultural allí tan fuerte que los samaritanos y los israelitas no se llevaban para nada. Y él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Lo que quiere decir esto es que Dios no respondió su pregunta porque lo que él preguntó fue, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, ¿quién tú crees que fue? Él responde y Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. O sea que Jesús no respondió a la pregunta caprichosa de aquel intérprete de la ley. Lo que quiere decir que Dios no responde a tus caprichos. Dios responde a su voluntad. Porque cuando este hombre estaba intentando excusarse, porque él dijo que él intentando justificarse, le preguntó quién es mi prójimo. Jesús no le respondió diciendo quién era el prójimo, sino que le enseñó cómo ser un buen prójimo. Porque cuando el samaritano hizo lo que hizo, este hombre estaba esperando que Jesús le dijera, tus prójimos son tus hermanos, tu pueblo. O por alguna razón estaba intentando justificarse después de haber escuchado esta historia. Lo que quiere decir que Jesús no está diciendo lo que estás haciendo mal. Jesús no ataca lo que estás haciendo mal. Él te enseña cómo hacerlo bien. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Porque estas son llaves que nos empoderan. Jesús no te ataca, Jesús te enseña. Satanás te critica, te juzga. Satanás hace un sinnúmero de cosas, te culpa. Pero Dios te dice, no, tu responsabilidad es hacerlo de esta manera. Pero Él no te dice, está mal que tú hagas eso, porque ya tú sabes que está mal. Porque dice que Él puso la ley en nuestros corazones. ¿Hay alguien que está aquí? ¿Siguen aquí? Aleluya. Por lo tanto, en esta parte concluyo diciendo con que tus hechos sean el mensaje. Anote. Que tus hechos sean el mensaje. Este intérprete de la ley estaba tratando de justificar su falta de responsabilidad
hacia su prójimo. Porque ellos eran personas que tenían estatus religioso y por lo tanto estatus social. Y ellos tenían que conducirse de una manera específica, porque si ellos tocaban a algún muerto, porque si ellos tocaban a alguien que estaba herido, eso era inmundo. Y según la ley ellos no podían tocarlos. Según la ley ellos no podían acercarse. Y hoy en día parece que sucediera lo mismo. Cuando hay personas que dicen, mira, no te juntes con fulano, porque si te juntas con fulano te vas a ensuciar. Pero para limpiarlo hay que ensuciarse. Así que si hay una generación que está dispuesta a limpiar, tiene que entender que tiene que correr el riesgo de ensuciarse. Aleluya. Otra de las cosas más importantes, que es lo que me impacta también de este versículo, de este libro, de esta historia, es la tipología de Cristo en esta parábola. Cuando Cristo empieza a contar la historia, automáticamente empiezo yo a leer y empiezo a imaginarme la situación, el momento. Pero no tan solo eso, sino que llegó un momento en donde Dios me mostró algo muy lindo. ¿Cuántos son cristianos los que están aquí? Levanten la mano. Todos los que son cristianos, todos exclusivamente, levanten su mano, que quiero verlo, para ver los que no son. Eso. O sea, ¿hay amigos entre nosotros? Amén. Hay bastante. Porque este es tu momento. Escucha esto. Este buen samaritano representa a Cristo. Y este hombre, el cual estuvo en el suelo, que fue despojado de sus bienes y fue dejado allí medio muerto, eres tú. Y cuando Jesús llega, es movido a misericordia y lava tus heridas y sana tu corazón y te limpia. Y no solamente que te limpia y te atiende, sino que paga por ti. ¿Y sabes qué dijo? Espera, esto es lo más fuerte, oigan lo más fuerte. Lo más fuerte es que cuando Él paga por ti, Él dice, si cualquier cosa hace falta, cuando yo regrese, yo también lo pago. Amigo que estás aquí esta mañana, Jesús no solamente murió por ti y resucitó por ti para ser tu salvador, sino que te atiende, sino que paga por ti. Y si algo hace falta, Él también lo cubre. Así que esta es la buena noticia, que tú tienes que entender que hay un Cristo que te quiere salvar. Porque hay un detalle. Este hombre que estaba en el suelo, muerto, no podía, ni sabía, ni entendía que necesitaba un salvador. Posiblemente este hombre había perdido la esperanza, estaba en un coma. ¿Quién que esté en un coma puede decirle a alguien que necesita ayuda? ¿Quién que está medio muerto puede decir, llamen a la ambulancia? Porque si puede decir que llama a la ambulancia, no está medio muerto. Por lo que es muy posible que tú, sentado allí en tu posición, estás bien económicamente, tal vez tienes algunos problemitas de deuda, tal vez tienes algunos problemitas de pareja, como siempre hay, tal vez tienes algún problema con tu familia, y tú entiendes que eso tú lo puedes resolver en el camino, porque tú trabajas, porque tú puedes sentarte a hablar con tu familia, porque tienes una depresión que es momentánea, según tú. Pero Jesucristo, viendo que tú estabas muerto en todas esas situaciones, decidió salvarte, porque tú no entendías que necesitabas un salvador. Hasta que llega el momento en el que Él te hace el llamado en una iglesia como esta, con un muchacho de un pelo raro, hablándote de un mensaje de la Biblia, y te dice, tú necesitas que alguien te limpie. Tú necesitas que alguien te sane y cure tus heridas. Porque posiblemente la vida que has vivido, las decisiones que has tomado, te han llevado a un camino en donde han habido ladrones que han quitado toda la alegría y la felicidad que hay en tu vida. Es muy posible que estos ladrones te hayan despojado de lo más hermoso que tú hayas tenido, posiblemente tu juventud. Posiblemente has tenido tiempo en el mundo buscando llenar el corazón, buscando llenar el alma, sentir satisfacción, alegría de la vida, un propósito, y no lo has encontrado porque el pecado, el enemigo y el sistema del mundo te ha quitado lo que mejor has tenido en tu vida. En la mayoría de los casos tu tiempo, en la mayoría de los casos tu dinero y en la mayoría de los casos tu juventud. Pero entonces Jesús, en tipología de ese buen samaritano, llega, es movido a misericordia. Dice, este hombre, esta mujer necesita ayuda. Y te devuelve la sanidad y lo que te han quitado. Te devuelve tu dinero, te devuelve tu juventud y te devuelve tu salud. Porque Jesús sana, porque Jesús rejuvenece y porque Jesús te limpia de toda malicia
que tú hayas podido vivir en la vida. Sí, Él sana. Yo conozco cientos de testimonios de personas con enfermedades mortales y Dios los ha sanado. Seguro aquí entre ustedes hay algunos que Dios los ha sanado. Por lo tanto, este es el tiempo adecuado. No de entender que necesitas un Salvador, sino de dejarte salvar por Él. Dile al que está a tu lado, déjate salvar. Igual no tienes opción, dile, no tienes opción. Porque si está medio muerto y tirado en el suelo sin poder hablar, sin dinero, sin poder moverse, necesita que alguien le tome. Necesita que alguien le levante, le lleve al mesón, le atienda las heridas. Las enfermedades del alma que tienes son la carencia de Cristo en tu vida. Porque cuando Cristo llega podemos sentir una depresión, pero es momentánea porque tenemos una esperanza que nos arraiga a Cristo y nos dice todo va a salir bien. Porque para los que aman a Dios todo va a salir bien. Y cuando digo que va a salir bien, no estoy excluyendo los eventos desafortunados de la vida. Pasarán eventos desafortunados, pero la diferencia entre tú y el que no tiene a Cristo es que tú tienes a Cristo. Y Cristo es más que suficiente. Posiblemente las decisiones que has tomado en toda tu vida te han llevado a albergar un rencor contra tus padres. De momento tu padre se murió y nunca pudiste hablar con él o resolver esa situación. O de momento tuviste un problema en donde alguien te fue infiel y ya quedaste marcado para siempre. O tuviste un problema económico donde todo por lo que luchaste por mucho tiempo se cayó. Hay personas que por menos de ahí se han suicidado y Dios te mantiene con vida. Porque la diferencia entre un hombre que ha conocido a Cristo y un hombre que no es que el hombre que ha conocido a Cristo pone toda su confianza en de que todas las cosas le van a ayudar para bien. De que algo Dios quiere hacer en mi vida. Y hoy yo te lo digo si nadie te lo ha dicho. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. La pregunta es, esta tarde, esta mañana tarde, ¿estás dispuesto tú a aceptar eso que Dios quiere para tu vida? Hay alguien aquí esta mañana que desea ser rescatado de todas esas marcas y todo ese despojo que ha dejado el mundo en su vida. Qué bendición, hemos podido compartir contigo una poderosa palabra que va a dimensionar tu vida y te va a acercar a tu destino profético. Qué bueno que estás siendo edificado. Si quieres seguir en contacto con nosotros, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dándole a like y dándole a la campanita. Captura esa suscripción porque te tenemos un regalo, el libro Reyes Comiendo Migajas. Cuando la capture, envíala a nuestro correo reinaldofrancoaquino@yahoo.com y a vuelta de correo recibirá de manera gratuita una copia digital del libro que ha transformado miles de vidas, Reyes Comiendo Migajas. Y así seguiremos en contacto. Dios te bendiga de manera abundante.